déjame poner otra pinche. ¿Ya estamos en vivo? Ya estamos en vivo, bueno, ya. Es que tiene rayitas. Te salió lo de la presidenta del INPEPAC, chica tu madre. Sí, cabrón. Pinche Héctor. Bueno, está bien, ya estamos al aire, pues ya que. No, es pues que, ¿cómo no eres tan létero como la presidenta del INPEPAC. No, yo realmente, de hecho, ahorita me voy a ir a confesar por live stream también. Pero además, todavía no tenemos a ninguna persona viéndonos, entonces no se preocupen. No, pero ya no importa, vamos a darle. Pues preséntanos, Héctor, que tú eres el... Pues avienta la liga para empezar a compartir. Denme un segundo, en ese momento estamos esperando que más amigos y amigas le den pues play a esta reproducción que estamos haciendo con mucho gusto para ustedes, la primera, así que si hay algunas fallas técnicas de antemano les ofrecemos una disculpa, aunque nos veamos muy jóvenes, estamos también experimentando con estos temas de las nuevas tecnologías que hay en Internet, así que una disculpa de antemano, pero lo hacemos con toda la intención de mantener, digamos, la opinión que hemos venido con algún esfuerzo tratando de generar como reporteros en el estado de Morelos en torno a los temas que, como siempre decimos, la mejor opinión es la de ustedes, pero que ocurren en el estado de Morelos. Y en esta transmisión que hacemos con mucho gusto en vivo a través de nuestras redes sociales, es un gusto, como siempre, presentarles a mis compañeros y amigos corresponsales. Por un lado, Pedro Tonantzin, corresponsal de Grupo Imagen, de también el medio local Sur Digital. Pedro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y también mi amigo y compañero Jaime Luis Brito, corresponsal de la revista Proceso y también editor del portal de noticias morelense maciosare.org. Jaime, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a Pedro, buenas noches Héctor, buenas noches a toda la banda que nos está viendo o que nos va a ver en algún momento. Así es. Jaime, gracias Pedro, y gracias también a ustedes que hacen el favor de vernos. Mi nombre es Héctor Raúl González, a sus órdenes, y bueno, hemos venido en varias sesiones de la mesa con los corresponsales hablando pues con presidentes de partidos, con diversos actores políticos de lo que ha sido el primer año de gobierno de Cuauhtémoc Blanco. Se ha dicho ya una opinión, digamos, crítica sobre lo que fue este gobierno, que al cierre, digamos, de este primer año, de esta primera etapa, no sé si coincidan, cierra, digamos, con esta información en torno a la investigación federal por lavado de dinero en contra de José Manuel Sanz, que Pedro lo has dicho, tiene que ver también con el uso de los recursos que se le dio, de los recursos de la reconstrucción del sismo de 2017, y ahora, pues me parece que la segunda época de esta tragedia, si me permiten, es esta que estamos viviendo, la pandemia de COVID-19, particularmente en el territorio morelense. Y si de por sí, Pedro, Jaime, hemos dicho y se ha dicho reiteradamente que el de Morelos es un gobernador ausente, literalmente, que no se le ve antes de la pandemia por ningún lado, por ninguna parte, en ningún lugar de toma de decisiones. En el tema de la pandemia, pues me parece que esta situación se reforzó, se comprobó. No hay gobernador que esté encabezando las actividades, la contención de esta crisis sanitaria. Y les pregunto, ¿dónde está el gobernador? Pedro, Jaime, quien quiera opinar. Vas, Jaime. Pues pues se está entregando despensas, ¿no lo viste? ¿No lo viste hace unos días? Un día para la foto. Que iba, y bueno, yo creo que está haciendo también está tratando de ocupar el espacio público justo entregando las despensas, porque además de pronto aparecieron otros actores que también comenzaron a entregar despensas, no solo en Morelos, hay que decirlo, ¿no? En otros estados de la República empezaron desde la semana pasada grupos del crimen organizado a distribuir despensas. Ayer nos encontramos con que aquí en Cuernavaca también. ¿Y dónde está Cuauhtémoc Blanco? Pues ausente, como bien lo señalas. No es un personaje que más allá de la cancha de fútbol o de algunos escenarios armados y trabajados mediáticamente en las televisoras y demás, más allá de esto, pues no es un hombre que tenga idea del manejo del espacio público, ¿no? Es más bien un personaje, todos lo conocemos, muy limitado en términos del lenguaje, muy limitado en términos de la acción, y no puede uno pensar que si personajes que tienen una amplia experiencia política, para hablar, por ejemplo, de Graco Ramírez o de algún otro, que no tiene, que se supone que entenderían qué significa el Estado,
y sin embargo han manejado el gobierno, como lo hemos visto, como si fuera su parcela personal, su negocio personal, pues no podemos esperar otra cosa de alguien como Cuauhtémoc Blanco. Entonces, es un personaje que está ausente. De hecho, me parece, como lo hemos estado discutiendo, como lo hemos platicado, como lo hemos publicado, me parece que su esposa tiene mucho mayor idea o sentido de lo que un Carisma. gobierno Tiene carisma. Carisma, pero además las acciones que hace, digo, no voy a decir que está bien lo que hace, evidentemente ahí hay algunas cosas que habría que revisar, no sé si es responsabilidad directamente de ella o del gobierno o del Congreso o de alguien más, pero me parece que tiene sentido lo que está haciendo en términos de que está armado todo, que los ejes que presenta, etcétera, etcétera. Insisto, no estoy diciendo que esté bien lo que está haciendo, pero parece que tiene un sentido de gobierno, mientras que en el gobierno estatal, pues no vemos nada. O sea, vemos números que son a veces aterrorizantes. Ayer veíamos hasta ayer, el 18.50 y tantos por ciento, casi el 20% de los casos de COVID en el estado mueren. Entonces, eso es un porcentaje altísimo. Hoy hay una variación. Claro, no se puede estar midiendo diariamente, pero es evidente que las acciones que se están tomando, que lo que se está haciendo en el estado, y en esto están involucrados los presidentes municipales, no está realmente sirviendo de contención a la pandemia. ¿Y por qué los presidentes municipales de pronto hacen lo que se les pega la gana? Vemos al de Tepoztlán anunciándose todo el tiempo. Hoy ya tuve la oportunidad, hace poco me hicieron llegar un nuevo video de un comercial donde él está. En toda la propaganda que tiene que ver con el COVID, está la cara del presidente, el nombre del presidente municipal, etcétera, lo que es violatorio de la Constitución. Ya lo denunciamos hace algunos días. O que el presidente municipal de Cuernavaca, que es un tipo también bastante limitado, que no tiene idea de lo que significa el Estado, que se ha atrevido a decir que pues él no tiene compromiso con nadie porque finalmente nadie votó por él, lo cual se me hace de una idiotez supina. Y cuando me refiero aquí a idiota, no es un insulto, sino me refiero a la acepción griega del término, que significa que es aquel que no sabe de lo público, ¿no? Y entonces me parece que es un tipo que está ejerciendo un cargo y que dice, no, bueno, yo no tengo compromiso con nadie porque nadie votó por mí. Pues, o sea, no. Bueno, estos presidentes municipales que están haciendo todo esto son, lo que refleja es una falta de liderazgo. Una falta de liderazgo, hay un enorme vacío de poder que la ocupan ahora los presidentes municipales, mañana el Congreso, después los grupos de la delincuencia organizada, luego algún grupo de interés dentro del gobierno, algún otro sector, el obispo, el que quieras. Entonces, sí, este vacío es realmente muy preocupante, porque de pronto el poder en el Estado lo puede ejercer cualquiera, y en ese cualquiera pues entran, insisto, desde alguna diputada con alguna idea en el Congreso hasta los grupos de la delincuencia organizada. En el mejor de los casos, ¿no? Pero la realidad es que es evidente que el poder lo están tomando las organizaciones del crimen organizado ante un vacío de poder. La ausencia del gobernador la trató de remediar después de las severas críticas que ha recibido con esta aparición de fotografía, que únicamente aparece en una fotografía que no nos consta que haya hecho un recorrido, sino aparecen, me parece que con 3 familias, como tú dices, eventos calculados, y sigue ausente. Hoy manda un video en el que trata de incidir, pero yo diría, no es responsabilidad de los alcaldes, aunque muchos de ellos no tienen idea de lo que están haciendo ahí, no es responsabilidad de ellos, porque aquí quien debió haber desde un principio, haber tomado las herramientas constitucionales para declarar un estado de excepción es el presidente de la República y no lo ha hecho. No quiere pagar el costo político de una decisión que se tiene que tomar desde el Congreso de la Unión y de tener una guía general de lo que debe hacerse en cada municipio. Me parece que esta última idea de segmentar, aunque las ruedas de prensa no son un debate y por eso no se nos permite
no creo apropiado debatir con el secretario, que a veces nos quiere ver la cara de pendejos y tratarnos como pendejos, pensando que no entendemos lo que se está diciendo, o también, pues cuando se le pregunta esto, ¿cómo se va a segmentar? ¿Cómo se va en un momento dado a compartir la información con los presidentes municipales? Él dice, nosotros los queremos mucho, son nuestros aliados, está toda madre. No, güey, no te pregunté eso, no te pregunté si eres tu amigo, si se van a echar una copa. Lo que yo quiero saber es qué información les vas a compartir para que ellos tomen decisiones. No les estás compartiendo absolutamente nada y por eso cada uno está haciendo una pendejada al nivel de su estatura política y de la forma en la que piensa. En Ocuitú, con toque de queda, yo no sé si sea efectivo o no. En Cuernavaca y en Cuautla se están hablando de arrestos, multas y de detenciones. No creo que eso pase. La verdad es que yo creo que más bien están tratando pues de asustar a la gente y de decirle quédate en casa, porque ya no tienen autoridad moral para decirles quédate en casa cuando no hay una retribución del Estado o del municipio para darles una despensa, para proveerles de que se queden en casa. Yo tomé la decisión desde un principio de no quedarme en la casa. Somos corresponsales, nosotros trabajamos de una forma distinta a la que ocurre con algunos otros compañeros de los medios y hemos estado viendo cómo se está evolucionando la enfermedad en la calle. La enfermedad primero que está matando efectivamente a los seres humanos y la enfermedad que ya mató a los negocios. Esa es irremediable. Es triste pensar en cómo van a regresar. Yo veo complicadísimo si les está aplicando todo el peso de la ley en el centro de Cuernavaca, pero no veo que ocurra en las colonias. Y mientras esta idea ficticia de quédate en casa solamente sea un juego de al gato y al ratón, pues no va a funcionar. No está funcionando, de hecho. En las colonias se trasladó todo ese comercio que no se está ejerciendo en el centro de Cuernavaca, se está haciendo en las colonias y me parece que no es justo. Me plantearía yo como, si yo fuera comerciante, me plantearía como primer punto, el día que regresemos, ¿en serio vas a tener el valor, pinche ayuntamiento, porque no lo puedo imaginar de otra forma, de atreverte a autorizar a poner a unos ambulantes frente a mi puerta? Lo hablaría yo como comerciante establecido. Yo creo que el ayuntamiento va a tener que reflexionar sobre lo que está haciendo en este momento, porque les está pidiendo mucho, demasiado diría yo, a los establecidos, pero todos los ambulantes no han parado. Ellos únicamente se trasladaron con la facilidad que tienen, pues de moverse a las colonias. Y eso, en términos reales, para la pandemia, para lo que tiene que impactar el quédate en casa, no está resultando. Pero, Pedro, Jaime, justamente eso que tú señalas, Pedro, tiene que ver con la ausencia de un gobernador o de alguien que determine los caminos, los límites, que sí y que no. Y justamente eso me parece que es lo que está dejando lugar a que los ayuntamientos, en algunos casos, no sin señalar cuál en particular, sí con un fin de recaudación, ¿no? Multar a la gente, como bien lo dices, puede que no pase, pero por lo menos el anuncio está, te vamos a multar con miles de pesos y si insistes te vamos a encerrar, aunque no lo hagan. Pero, y tú lo señalas bien, es una situación para espantar a la gente. Pero efectivamente, porque me parece que los ayuntamientos, como cualquier autoridad en este planeta, no se habían enfrentado a una situación tan grave, tan fuerte, tan complicada como es la pandemia de COVID-19. Pero para eso, pues tienes una autoridad estatal, en este caso, en Morelos, encargada, o que debería ser encargada justamente de determinar los límites y las acciones. En el país no está pasando. En el país, y lo pudimos ver, y fue una crítica nacional, el hecho de que mientras el encargado de atender esta pandemia, el subsecretario de Salud Federal, decía una cosa, el presidente hacía otra totalmente contraria a los señalamientos. Es un tema que está ocurriendo a nivel nacional. Pero en Morelos, también les pregunto, no vemos al gobernador encabezar esas acciones, pero ¿realmente serviría de algo que Cuauhtémoc Blanco encabezara las acciones? Cuando distribuyeron la información de este hospital móvil que fue utilizado como set para que Cuauhtémoc Blanco grabara un spot en el que aseguraba que su gobierno estaba trabajando para atender la contingencia, luego de las críticas, el comunicado que generó el gobierno estatal fue que Cuauhtémoc Blanco realizó un recorrido de supervisión para verificar que todo funcionara adecuadamente. ¿En serio? ¿En serio Cuauhtémoc Blanco Bravo supervisó el funcionamiento de un hospital móvil? ¿Con qué conocimientos? O sea,
Pregunto, y cierro con esto, pregunto, ¿valdría la pena que Cuauhtémoc Blanco encabezara las acciones en torno a esta pandemia o no? Tendría que ser, voy a tratar de imaginar que el gobernador es gobernador y lo que tendría que hacer como gobernador. La realidad no es esa, la realidad es que no está ejerciendo su cargo y la verdad es que está cometiendo, me parece, uno de los delitos más graves de ser funcionario público, que es la omisión. Una omisión en medio de una pandemia. Él, a estas alturas, tendría que haber ya solicitado al Congreso que se modificara el presupuesto. Es una cuestión de lógica. Yo no tengo idea de cuánto sea, cómo está distribuido, perdón por mi ignorancia en ese tema, son 36 mil millones, me parece, y ya debe haber separado una cantidad de dinero para atender justamente los temas de salud, los temas que tienen que estar relacionados con la emergencia directamente, pero también de cómo vamos a salir de la post-pandemia, digámosle así, una vez que se restablezca la movilidad de las personas. Eso no lo ha hecho y no quiere que nadie se meta en cómo maneja esos 36 mil millones de pesos. Hay cosas que no pueden seguir sucediendo, hay oficinas que nos están costando más de 200 millones de pesos y que no sabemos en cómo se están empleando ni de qué manera se va a usar ese dinero. Yo de antemano lo digo y con todo respeto a los burócratas, pero se me hace una mentada de madre que lleguemos a diciembre y que reciban 3 meses de sueldo cuando todo el Estado va a estar en una ruina económica. Eso me parece gravísimo y desde este momento yo diría, tiene que tener mucho cuidado de cómo se maneja ese dinero que no está permitiendo, en su no ejercicio del gobierno estatal, se pueden cometer errores que nos confronten aún más porque no ha hecho su deber de gobernador de usar ese dinero de manera adecuada para el servicio del pueblo. Me parece que ese es el primer error que está cometiendo en su ausencia y seguramente habrá muchos más, pero de inmediato esto ya debió haber estado solucionado desde hace un mes y no lo ha hecho. Y me parece que el problema, pues también es un poco lo que ocurre a nivel federal, ¿no? Todos y todas estamos esperando un programa económico y de pronto, pues lo que tenemos son medidas que lo que hacen es reducir la acción del gobierno, ¿no? O sea, estamos hablando de medidas que como la suspensión de 10 subsecretarías, la suspensión del aguinaldo a funcionarios federales, en este nivel estoy hablando, que de pronto cuando uno se pone a hacer las cuentas, pues realmente lo que se ahorra, lo que se destina, digamos, para otros programas, pues es muy poco. Entonces, el problema, como bien lo señalas, Pedro, es que ya deberían estarse tomando acciones. Ahí hay otro problema. El problema es que no ha tenido la capacidad de este gobierno, no solo por el propio Cuauhtémoc Blanco, porque pues, él es, digamos, la figura, él es el que firma y a final de cuentas el que tiene la primera responsabilidad es él, pero obviamente que tiene un equipo en donde incluso están involucrados sus familiares. Para nadie es un secreto que su medio hermano, pues es una de las figuras más importantes al interior del gobierno, con quien negocian empresarios, con quien a nombre del gobierno él negocia con ellos, etcétera, etcétera. Entonces, esto no es mentira, está ahí. Es algo que ha sido publicado, es algo que nosotros sabemos por la información que nos hace llegar la gente, por la información que nos hace llegar cercanos al lugar, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, el gran problema es que no hay operadores. Si al inicio, recordemos, llegó el 1 de octubre, lo que hizo el señor después fue irse de vacaciones, ¿no? Cuando se supone que debería estarse aprobando el primer presupuesto de este gobierno en diciembre de 2018, el señor andaba de vacaciones. Nadie se puso a trabajar en un presupuesto, nada. Tuvimos presupuesto hasta marzo, si no me equivoco. Es más, las modificaciones a la ley de la administración pública tardaron meses para que pudieran ocurrir. Es decir, tuvo que trabajar con un gabinete similar al del anterior gobierno en términos de las funciones que cada uno de sus integrantes realiza. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
pues que ni siquiera teniendo una mayoría de la coalición que se supone llevó al poder a Cuauhtémoc Blanco, no pudo cultivar esta mayoría, no pudo fortalecerla, consolidarla, de la manera que quieran, con los maletines que llevaba no sé quién, lo que quieran, pero no pudieron construir esta mayoría, y realmente el Congreso pues es parcela de diversos grupos. El grupo de Rabín, el grupo de no sé quién, el grupo de la maestra, el grupo de Tania. Ahora resulta que Tania tiene un grupo y de pronto es el que medio domina. O sea, ¿de qué estamos hablando? De eso estamos hablando justamente cuando hablamos de vacío. No es la incapacidad solamente de hacer gestión, es la incapacidad de gobernar, la incapacidad de construir mínimos acuerdos que permitan llevar adelante proyectos políticos. El problema es que tampoco hay proyectos políticos. O sea, el tema del negocio. Sí, Pedro. Sí, y en este juicio, permíteme retomar este comentario que hace Rosa Gómez. Cuauhtémoc se está viendo igual de gris que Ponchito cuando el sismo de Jojutla, por eso se llevan también. Sí, efectivamente, en este juicio no solamente tiene que ser juzgado el gobernador, hay actores políticos que también están implicados en esta omisión, que no están haciendo lo que deben de hacer, porque si el gobernador no ha reaccionado, también el Congreso tiene la facultad de haber citado a una sesión para hacer la reforma de este presupuesto, no lo ha hecho, pero además, ¿con qué cara van a decirle ahora a la sociedad que aprobaron el presupuesto de lo que se usó en el sismo del 2017 y dijeron que todo estaba bien, hicieron una fantomima, acapararon las oficinas, se llevaron los expedientes y ahora resulta que esos expedientes son tema de investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, porque nos están diciendo que de esa lana que aprobaron y que dijeron este Congreso, no el anterior, no el de Graco, este Congreso, dijo que todo estaba bien, pues resulta que más de 1,000 millones aparecieron en Suiza. Y perdón que lo diga, y este cabrón que está ahí en la jefatura de gobierno es el que se está haciendo cargo del dinero que estamos manejando para esta pandemia, que se está manejando para esta pandemia. ¿Bajo qué términos? ¿Han visto ustedes alguna licitación? Ninguna. ¿Han visto que se publique y se diga compramos esto, se está utilizando en eso, estamos llevando a tal lado? Ninguna. Yo no estoy viendo, solamente la inversión federal de un ISSSTE que estaba del que estaba en Obregón, que se está reconstruyendo, y salvo eso, no hay otra inversión que se esté viendo para el tema de la pandemia. Hasta hace días estábamos reportando, y creo que es la última vez que coincidimos en la calle Héctor, la decisión de los médicos y las enfermeras de haber protestado en la calle porque no les estaban dando, era el ISSSTE, bueno, era el Seguro Social, está bien, eso no le correspondía, pero la misma queja estaba en los hospitales del estado, diciendo que no tenían el material para acercarse a un enfermo de COVID. Hoy vemos que muchos de estas médicos y enfermeras están enfermos. Están enfermos, y eso es el resultado de no haber tomado una decisión a tiempo. Totalmente, y esta crisis, cuando se habla del gobierno de Graco Ramírez, Jaime, Pedro, lo hemos dicho aquí, también dentro de todo lo que fue el robo, el abuso de poder y demás, lo que se le ha señalado y que seguimos insistiendo, Jaime, acabas de publicar una nota que tiene que ver con las investigaciones que hay en torno al desvío de recursos en el gobierno anterior, en el gobierno de Graco Ramírez. Decíamos, y no sé si coincidan, Pedro, había una dirección de su administración de hacia dónde llegar, con todos los robos y con todos los temas que lo cruzaron, o que cruzaron esa intención. En este me parece que no. Y hemos dicho, si recuerdan, Pedro, Jaime, que también el de Graco tuvo un problema de comunicación, un problema para poder comunicar las cosas que a lo mejor, y desde el punto de vista de algunos, podrían haber estado bien en su administración. Me parece que no todo es blanco ni negro, y que ni siquiera esas cosas positivas que tuvo su administración pudieron ser comunicadas. Coinciden, se los planteo, que uno de los problemas graves también del gobierno de Cuauhtémoc Blanco es el problema para comunicar. Hemos visto una serie de malas decisiones, si me permiten, en el tema de no puedes comunicar de inicio lo que está mal, o comunicar, aparentar que algo está bien cuando de inicio está mal, y lo hemos visto, ¿no? El Centro de Investigación Morelos rinde cuentas, ya en 2 días consecutivos ha revelado
ausencia de información, opacidad, particularmente en el sistema DIF Morelos y también en los servicios de salud con el tema, que lo decías bien, Pedro, de compra de insumos. En el DIF, la compra de alimentos para repartir en las escuelas en el 2019 y en los servicios de salud, la compra también de insumos. Pero en medio de esta crisis y en medio de esta pandemia y en medio de estas críticas recurrentes, cotidianas, que a diario, por supuesto, recibe el gobernador Cuauhtémoc Blanco por ser ausente, por montar sets, vemos también una estrategia de comunicación, se los pregunto, bastante deficiente, en la que podemos ver ese tipo de comunicados totalmente absurdos o sin sentido, que no hacen sentido, digamos, en medio de esta crisis, y podemos ver, por ejemplo, a una presidenta del sistema DIF estatal forzadamente rendir un informe. Originalmente se dijo a través de redes sociales, luego descubrimos que no solamente fue a través de redes sociales, también fue a través de cajas con pantallas digitales que tienen un costo alto para lo que estamos viviendo en el estado de Morelos, muy similares a las que ocupó en su boda con el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo, entiendo que allá en 2015, y la respuesta que vemos del gobierno es más ausencia. Vemos también que salen a repartir estas despensas utilizando, vimos a lo que me refiero es esta información que surgió del gobernador cuando aparece por primera vez, Pedro Jaime, por primera vez en toda la contingencia sanitaria. Hace unos días apareció caminando por algunas calles con fotografías de por medio para comprobarlo, repartiendo despensas, pero además lo hace utilizando cubrebocas que son, si no de uso exclusivo, sí principalmente para el personal médico que tiene contacto con pacientes de COVID. Es decir, un error tras error tras error. Insisto, no puedes comunicar como algo bueno lo que de esencia está mal, pero además, qué pésima forma de comunicar lo que este gobierno intenta hacer, ¿no? No era el N95, ¿eh? De hecho, el que se los vendió. Tipo N95. Era para trabajo, para uso. No era este cubrebocas que se ocupa. Incluso el que se los vendió me comentó que eran medio codos, que no quisieron comprarle los N95. No, porque además esos están destinados para los médicos que están en contacto directo con pacientes contagiados. Sí, y eso hubiera sido algo todavía más grave, pero como dices, el error de comunicación radica fundamentalmente desde mi punto de vista en que no han sabido expresarle con sinceridad a la gente lo que está ocurriendo, y eso nos está generando muchos problemas que están maquillando las cifras y efectivamente el problema se está visualizando como un error en cifras. ¿Cómo no es posible que alcancemos esta cifra de 18 de mortalidad, 18%? Casi 20%. Casi 20% de mortalidad, es muy grave. ¿Qué está pasando? En Cuautla nos están reportando más de 25, casi 30 personas muertas por neumonías atípicas. Hay algo que se nos está ocultando. Eso es indudable y me parece que en este punto hay que decirlo. Es un error no solamente del gobierno del estado, es un error también del gobierno federal, que ha cometido muchos errores en la forma en la que está comunicando a la sociedad esta necesidad de cortar con esta cadena de transmisión. Y lo volveríamos a repetir, el gran problema aquí es que se están quedando sin autoridad moral para decirle a la gente, quédate en casa. Sí, te lo dicen en la calle, hay que salir. Hace poco acompañamos a un grupo político a repartir despensas. Yo digo que en los próximos días no lo van a poder seguir haciendo, porque la gente va a llegar y se los va a arrebatar de las manos. En el momento que se estaban repartiendo esas despensas, que estaban programadas para adoptar a 100 familias, llegó mucha gente y les estaba pidiendo pues ser beneficiarios. Evidentemente ese no era su plan, no era su programa y no estaba contemplado el reparto de esa forma, pero la gente tiene necesidad y está saliendo a la calle a buscar de qué forma va a alimentar a sus familiares, sus seres queridos. Eso es lo que contra eso se está jugando, y contra eso ni sus pinches goles que metió hace 20 años van a ayudar. La gente no come de reproducciones hace juegos de partidos de hace 20 años. Si fuera Maradona, a lo mejor, pero que es casi considerado un dios, ¿no? Pero este no. Y me parece que no están viendo la dimensión de lo que se va a presentar en los próximos días cuando la gente ya no tenga que comer. De hecho, ya ahorita no hay mucha gente
que ya no tiene que comer. Y eso es lo que me parece a mí grave. Las escenas que hemos visto en las redes sociales son muy tristes. Yo hoy vi empresarios muy tristes, a dueños de restaurantes muy tristes frente a su negocio, viendo al infinito, porque hoy definitivamente no les permitieron abrir. Y lo habían estado haciendo contra todo lo que pues había ya resuelto el ayuntamiento, y bueno, pues finalmente tuvieron que cerrar hoy las cortinas, y eso pues va a causar una crisis en los siguientes días. Si no es que ya está en las calles, no se ha expresado de forma violenta en las calles, pero ya está en las casas una terrible necesidad de alimento y de llevar el sustento a las mesas. Jaime, ¿qué sigue de tu punto de vista? ¿Ves en qué va a terminar esto una vez que se pues pase, digamos, la etapa crítica de esta pandemia, que apenas estamos por entrar en ella, digamos, en el país, en Morelos también? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Qué ves? Pues, bueno, quizás en este punto, mis queridos amigos, llevamos 31 minutos según el conteo que puedo ver aquí sobre la pantalla. Quizá primero habría que saludar a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo. Ya se ha reportado muchísima gente a través de los comentarios aquí en este chat y por supuesto también en donde lo hemos compartido. Hay que decir que esta es una transmisión, estamos haciendo un ejercicio, un experimento prácticamente, al que nos ha convocado el buen Héctor, a Pedro Tonantzin, a mí y a otros compañeros que se van a ir sumando, digamos, en las próximas semanas. Esto se llama Los Corresponsales, como lo hemos denominado. Somos periodistas, representantes de distintos medios de los llamados nacionales, ¿no? Aquí en el estado de Morelos, y además algo que también nos hace similares es que los tres también colaboramos o editamos, trabajamos en un portal de noticias local. Entonces, pues sean bienvenidos y bienvenidas. Y bueno, pues a la mitad de este ejercicio, decir que estamos en un momento en el estado de Morelos que está muy complicado, como en todo el país, como en todo el planeta, pero me parece que las condiciones del gobierno local no nos dan como la certidumbre de que podamos en el futuro pues estar en una circunstancia con condiciones más o menos, digamos, buenas para poder salir adelante. Yo creo que lo que viene, como lo ha alertado Pedro Tonantzin, es el aumento de la pobreza, que ya Graco dejó mucha de por sí. O sea, pasamos de 49 y algo hasta 50, más de 50% de la pobreza, según datos del INEGI. Ahorita no tengo el dato a la mano, pero ahorita se los consigo. Entonces, ya de por sí, de suyo, la pobreza en el estado se incrementó el sexenio pasado, y me parece que lo que viene es justamente eso. Y aunado a la pobreza, aunque no son causa una de la otra per se, me parece que el incremento de la violencia, la falta de oportunidades, la falta de inversiones, lo que va a traer es mayor violencia. Es decir, como bien lo decía Héctor, como Pedro lo acaba de decir otra vez, a este gobierno no se le ve un proyecto. Digamos, a nivel federal, esté yo o no esté de acuerdo, pues Andrés Manuel ha dicho claramente: el Tren Maya, el transísmico, la refinería de Dos Bocas, que quién sabe para qué va a servir, ¿no? Como estamos viendo los precios del petróleo, pero bueno, dejémoslo, allá él. Y la otra es el aeropuerto de Santa Lucía, ¿no? Esos son los proyectos. Cuando termine, le habrá dicho: no, hombre, la transformación del país, estamos del otro lado, los saqué del neoliberalismo y los coloqué en otro lado. En fin, lo que ustedes quieran, eso va a ocurrir. Prácticamente podría decir que va a ocurrir a pesar del coronavirus y demás. Pero en Morelos no hay, me parece que este personaje Jiménez, el de Obras Públicas, ¿cómo se llama? Fidel Jiménez. Fidel Jiménez, al principio del año pasado habló de revivir el periférico norponiente, ¿no? Dañar todo el bosque de agua de la zona poniente de la Libramiento.
El Libramiento Norponiente. El Libramiento Norponiente, ¿no? Hablaron de esa obra, luego se supone que el aeropuerto ahora sí va a ser internacional y que Aeroméxico lo está utilizando de escuela. Es muy interesante en esto que tú dices de la comunicación, Héctor. En la última semana ha habido 2 boletines, si no me equivoco, o en la semana pasada y en esta, 2 boletines que hablan de un filtro sanitario en el aeropuerto. Yo hasta quise ir al aeropuerto y dije, no, hombre, deben estar formados los aviones llegando del extranjero. Y entonces seguramente por eso ya anunciaron 2 veces que hay filtro sanitario en el aeropuerto. Es una estupidez. Los mismos aviones de las fotos de los 2 boletines, en fin. O sea, ese es un ejemplo de la comunicación, por supuesto, ¿no? Totalmente. Los otros ejemplos son, de pronto, por ahí algún portal publica una nota, ¿no? Y de pronto lo ves como boletín, o sea, roban la información de los portales ahora para convertirla en boletines, porque de pronto o se les acabó la creatividad, o ese día el reporte del volcán Popocatépetl llegó tarde, ¿no? O el reporte de las presas, pues ya lo sacaron, o ese día no se les ocurrió, no lo sé. Entonces, sí realmente el tema de la comunicación parece que es a tontas y a locas y como a responder a ciertos... O sea, yo recuerdo claramente, Héctor, ver una noticia en Central de Noticias, en el portal que tú editas, diciendo, pues, el gobernador ausente y entonces solo ha tenido actividad tanto tiempo. Ah, no, ya me acordé. La nota decía, anuncian que la mesa para la seguridad, para la construcción de paz en el estado, sigue trabajando. Y las fotos que mandan no aparece en ninguna foto Cuauhtémoc, porque no estaba. Y entonces recuerdo que tu nota era eso. Anuncian el seguimiento de los trabajos de paz, pero sin el gobernador. La nota era, realizan mesa de seguridad con filtro sanitario, pero sin gobernador, una cosa así. Bueno, ya estoy viejito, o sea, no me pidas que recuerde exactamente cómo se... Pero el tema es que al día siguiente aparece Cuauhtémoc, o sea, yo recuerdo que hasta platicamos, ¿no? De, oye, ya le jodiste las vacaciones al muchacho, él estaba por allá en su casa en el bosque. Oye, se tomó en serio el quédate en tu casa. El gobernador se tomó muy en serio el quédate en tu casa, lo que no sé es que él no aplica en el quédate en tu casa. No, pues, mira, hay unas versiones, ¿no? Que están por ahí, que andamos como jalando la hebra a ver cómo está el asunto, de que de pronto apareció en alguna casa por ahí en el bosque, pues personal así como extraño, ¿no? Como si fuera del gobierno, no lo sé. Pero dicen que apareció personal ahí en una casa y que es una casa en donde empezaron a llegar aparatos. Y bueno, los mal pensados, ¿no? Que se pasan de cabrones porque están acusando al Cuau de eso, andan diciendo por ahí que es una casa que equipó pues para su familia, por si acaso, ¿no? Con eso del COVID, por si no alcanzan las camas en los hospitales, que ya ven que abundan, ¿no? Así y más es. Aquí. Entonces, son bien mal pensados, se pasan de cabrones, porque yo no creo realmente que Cuauhtémoc haya por ahí instalado una casa para él y su familia para estar seguro del COVID. Para no verte en la penosa necesidad de levantar a un enfermo y meter a su familia, ¿no? Digo. Para eso, para no ver, claro, para no aplicar a rajatabla la primera versión de la guía biomédica, ¿no? No, pues es que estos ya se van a morir. Si no se mueren aquí, se van a morir de hambre después. Pues mejor que le cedan la cama a alguien realmente importante como el gobernador del estado, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que lo que viene es una especie así de tsunami en donde por supuesto que los que más problemas van a tener para salir de esto, o como siempre, son los más vulnerables. Y como dije al principio, en este estado, los más vulnerables son más del 50%. Más del 50% de la población vive en la pobreza. El salario promedio en este estado, pues anda entre los 4,500, 5,000 pesos. O sea, no tenemos salario, ni siquiera tenemos salarios que se acerquen a los que pagan en la capital del país, a pesar de que estamos tan cerca. En este estado tenemos salarios muy bajos,
es muy poca la gente que gana 10,000 pesos o más, o si lo logra es porque trabaja 16, 18 horas diarias. Entonces, ¿quiénes van a tener el problema? Pues lo van a tener los servidores públicos, los prestadores de servicios que no hayan tenido guardadito, que deben ser muchísimos, los prestadores de servicios que, que estén en la semi-informalidad, es decir, que estén en la informalidad, pues, pero pues como parte de alguno de estos sindicatos, ¿no? De Bulmar o de la CTM, etcétera, y que están en la informalidad, pero que pagan de alguna manera algún tipo de dinero a estas organizaciones, y estos van a tener problema, pero además la gente que trabaja para ellos, o sea, la gente que en Cuernavaca, una buena parte que viene de las colonias populares, que son la mayoría, pues trabaja atendiendo negocios en el centro o en sus propias comunidades, y los sueldos son realmente bajos. Y como decía Pedro, muchos de estos changarros van a cerrar. Son empresas familiares que van a cerrar porque los 3 millones de créditos que anunció el gobierno federal no alcanzan. No alcanzan en absoluto, porque además ya sabemos cómo se van a repartir. Porque aun cuando diga lo que diga el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, la verdad es que la corrupción sigue, porque él es un santo. Sampeje es un santo, o sea, ese muchacho no es corrupto, no se ha robado un centavo desde que nació hasta este momento, ni siquiera cuando era priista. No es corrupto, pero los que lo acompañan, y no solo en el gabinete, los que lo acompañan como gobernadores, bueno, Cuauhtémoc y Sanz. Ahí está su programa estrella este de los jóvenes. Llegaron de la mano de Andrés Manuel. Entonces, evidentemente, sí sabemos cómo se van a... Bueno, ¿quién se hace cargo de los recursos de los programas sociales en el país? Pues un señor de aquí de Jiutepec que todos conocemos. Y ven el desmadre que tienen en el programa. Rabín. Activo denuncias serias de cómo se están chingando el dinero. Bueno. Y en todo el país, Excelsior hizo un reportaje muy importante donde señalaba que cómo era posible que hubiera papelerías que tenían hasta 15 empleados, papelerías donde en el mostrador solamente cabían 2 personas y tenían 15 jóvenes asignados a esas papelerías. Ese como muchos ejemplos, pero yo quisiera decir una cosa que me preocupa mucho sobre lo que dijiste de la comunicación y que seguramente en estos días ha habido muchos ejemplos que retomar. El más grave cometido hace apenas unas horas en relación a lo que ocurrió en el mercado de Cuernavaca. Tenían, me parece que el proyecto de lanzar un comunicado conjunto, el gobierno del estado se adelanta y lanza el comunicado diciendo que es un foco de infección, que hay 3 empleados que dan positivo a COVID. Contagiados. Y se desata una situación en la que se habla del cierre, algunos no entendieron bien de lo que se estaba hablando. Me parece que lo más apropiado hubiese sido el cierre. Aquí seguramente muchos de los locatarios del mercado me van a linchar, pero eso es el ejemplo de un error que tuvieron en la comunicación, de no habérselos comunicado bien a la gente del mercado. Y segundo, el mercado es el reflejo de toda la omisión del gobierno municipal y estatal. ¿Por qué el mercado nos está brotando nos está apareciendo como este brote de esta enfermedad? Porque no fue diseñado para lo que hoy es. Este mercado tiene más comerciantes para los cuales fue diseñado. Es un mercado. Se convirtió en una central de abastos, Pedro. Y no lo es. No lo es. No lo es, no está diseñada. Pero ¿por qué sí es de repente el lugar donde llegan todos estos productos y de forma irregular y de forma muy inadecuada? Porque hay mucha corrupción y porque así está operando. Y me queda claro que una buena parte de los locatarios está en la idea de quererlo corregir, de aplicarse y de atender bien a la clientela. Pero hay una parte que no. Y que no le preocupa lo que le pase a la gente, no le preocupa lo que le pase a sus empleados, y me parece que ese es un grave error que está cometiendo el gobierno del estado en el momento de comunicar.
Ya, qué bueno que aparece el comentario de Noracelia, porque iba a retomar precisamente esto. ¿Qué fue lo que comunicó desde un principio el municipio de Jojutla? De inmediato, lavado de manos, se preocupó por la sanitización, empezó a usar los drones. Me parece que si habríamos que hacer un recuento de qué ha hecho cada alcalde y cada funcionario en el gobierno del estado, podría decir o tendríamos que decir que en el gobierno de Jojutla se han tomado las decisiones más adecuadas, no sé si las correctas, pero las más adecuadas para, o las más creativas por lo menos, para enfrentar esta crisis. Las más creativas con los propios recursos, porque aquí, como lo han dicho algunos alcaldes, el gobierno estatal los dejó solos y no se diga del gobierno federal. Totalmente lo que Pedro iba a comentar hace unos minutos, lo que acaba de decir Pedro, si bien hay un gobernador ausente, eso deja espacio también para, justamente lo dices Pedro, la creatividad de las otras autoridades, en este caso Jojutla y otros municipios que están poniendo el ejemplo. Efectivamente, es un tema nuevo, el tema de la pandemia de COVID-19 en el planeta. ¿Cómo atacarlo y cómo resolverlo? Pues también la respuesta tiene que ser novedosa, tiene que ser creativa. El tema de los drones, Pedro. O sea, los recursos con los que ya cuenta el municipio de Jojutla, adaptarlos para inhibir concentraciones de personas en espacios públicos, y es una noticia que dio la vuelta al mundo, por la creatividad. Si funciona o no, nosotros lo pudimos ver, fuimos testigos, Pedro, cómo la gente por lo menos se incomodaba ante la presencia de un dron que durante 5 minutos te está diciendo a través de un altavoz, vete a tu casa, vete a tu casa, vete a tu casa. Si no lo entiendes por un tema de raciocinio, te hartas del sonido y te vas. O sea, y conectó con los chavos, les habló totalmente en su idioma, les habló con su tecnología, y los chavos, fue el comentario de los chavos en las redes. Me parece que logró posicionar un mensaje que iba dirigido para los chavos de Jojutla y que al final de cuentas sí tuvo su efecto. Me parece que hay otros problemas que se le presentaron después al alcalde que ya salen de su esfera, que fue este éxodo de habitantes de la Ciudad de México que tienen casas, que incluso en la primera rueda de prensa se lo preguntamos. Ya saben qué van a hacer con las 250,000 viviendas que tienen de descanso en Cuernavaca. Margarita González solamente abrió los ojos y dijo, pues no sé, invitarlos a que canten Ramito de Violetas o... Sí, no tenían ni idea de lo que iban a hacer cuando lanzaron esa decisión de pedirle a la gente que no saliera a partir del día 17, me equivoco. No, la suspensión de actividades marzo. El 17 y el 23 invitarlos ya no a salir a casa. Cuando comunican eso, no tenían idea de qué es lo que estaban haciendo. Totalmente, y cierro la idea de Jojutla, donde vemos un alcalde que con los recursos que tiene el ayuntamiento reparten alcohol gel a los transportistas, a los comerciantes, modifican la estructura del mercado, de los mercados municipales, para generar solamente un acceso y una salida, un acceso por el que forzosamente se tengan que limpiar las manos. Instalan tinacos con lavamanos para que la gente no tenga pretexto de no poder lavarse las manos con agua y con jabón, lo más sencillo del planeta. Sanitizan la ciudad. Sanitización nocturna de todos los espacios públicos. Es decir, un municipio con las carencias que tiene Jojutla por el sismo, por la reconstrucción que está viviendo y que apenas se levante bien ese tema, lo está haciendo un alcalde con los recursos, escasos recursos que tiene. No es un tema entonces necesariamente, Pedro, Jaime, de falta de dinero, que además no existe. O sea, en el Estado no hay falta de dinero. Hay recursos de sobra, incluso lo decía también Morelos Rinde Cuentas, 10,000 millones de pesos más, Jaime, que no están etiquetados y que se pueden hacer uso de ellos de manera arbitraria y que, como dices, Pedro, bien podrían destinarse para la atención de la contingencia. No es un tema de recursos entonces necesariamente o exclusivamente, es un tema de voluntad. No hay quien en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco tome decisiones, aunque sea, Pedro, podemos criticar lo de los drones o puedes criticar cualquier acción de cualquier otro municipio porque sea extremadamente creativa, absurda, pero hay un tema de afrontar la decisión. Los propios municipios, Tepoztlán, esta idea de cerrar el acceso a los turistas, ¿por qué? Porque no queremos contagios. Puede ser arbitrario, pero hay una toma de decisión. Se asume un costo político al hacerlo. El ayuntamiento se suma, con los costos que sea, violentando, Jaime, y tú lo dirás, derechos humanos incluso, pero hay una decisión de Estado, digamos, del municipio. En el Estado de Morelos, en el Poder Ejecutivo, no hay quien asuma costos, quien determine, quien salga y encabece la batuta. Van al día. Solamente la conferencia, Pedro, es para salir a decir el número de casos de contagios y de personas que han fallecido. Y no más. A eso se resume, o en eso se sintetiza su estrategia. Es como el estado del tiempo, ¿no? En dar cifras. No hay quien. Pues sí.
como les digo, o sea, infaltables en la estrategia de comunicación de este gobierno, el estado del Popocatépetl, el Las estado presas. de las presas y el número de casos, ¿no? Sí. De pronto, no sé si al secretario Cantú o a alguien más se le ocurrió que podían traer, por ejemplo, a investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública, que los trajeron unos días, y ya, ¿no? Es como esa parte. Y lo otro es, hoy una reunión para mejorar las medidas o para ver qué medidas se van a tomar, ¿no? Y qué es lo que publicaron ayer, me parece, en un boletín. O el gobernador le dijo a la mesa de construcción de paz que hay que poner más esfuerzo para la seguridad, ¿no? Y tenga, o sea, aparecen los cuates repartiendo las despensas, los cuates estos del grupo de no sé quién, ¿no? Un grupo delincuencial repartiendo despensas. O vamos a mejorar estamos tomando las mejores medidas para combatir el coronavirus, etcétera, y 5 muertes, ¿no? De pronto en un solo día de COVID. O hay que hacer un mejor esfuerzo, hay que hacer operativos, hay que hacer caravanas, ¿no? Entonces se pueden hacer caravanas, ¿no? Ayer o antier, esa fue la noticia, ¿no? Que publicó el gobierno del estado, que salieron de Buenavista, ahí formaditos, patrullas, ambulancias, no sé qué, y empezaron a dar vueltas, ¿no? O sea, a lo mejor como no tienen drones, pues entonces lo que hacen es dar vueltas en los coches para ver si pueden inhibir a alguien, ¿no? Respecto al tema del coronavirus. Entonces, sí, realmente no se ve estrategia actualmente y no se ve algo firme para el futuro. Y lo que viene, insisto, pues es un momento muy complicado en materia económica, y que este momento los que la van a pasar peor son más del 50% de la población en Morelos que está en condiciones de vulnerabilidad terribles. O sea, que si dejan de trabajar, Pedro, o sea, si bajan la cortina, no comen, ¿no? Así de fácil. Ese es el tema. ¿Y qué es lo que van a encontrar estas personas al término de esta pandemia? Pues van a encontrar un momento muy duro, mucho más. Se habla de una recesión similar a la de 1929. Entonces estamos hablando de una crisis realmente profunda, de la que aquellos, la mayoría de los que hoy estamos vivos, no tenemos noticia, no tenemos antecedente, ¿no? Porque aunque no parezca, ninguno de nosotros vivía en 1929 y la gran mayoría de la gente, de los jóvenes, de los, evidentemente ningún joven, etcétera, no, la gran mayoría de la población no vivía entonces. Entonces, las crisis de las que tenemos referencia, la más profunda seguramente es o la de 1994, que ya llovió, o la de 2009, y hoy se está hablando de una crisis 3 o 4 veces más complicada que la de entonces. Para que tengamos idea de lo que significó esa crisis, porque además la cantamos cada vez que va a ser el 1 de noviembre, el Día de los Muertos. En Morelos, 8 de cada 10 niños fallecían durante esa época de pobreza, que además se cerró para el estado de Morelos la atención médica. Los niños salían a la calle a pedir dinero para su entierro porque la expectativa de vida era hasta los 3 años. Eso se volvió una tradición. Cada 1 de noviembre lo recordamos. Quizás no teníamos en cuenta de lo que pasaba a la sociedad en ese momento y por qué se hizo esta canción tan popular en la tradición del estado de Morelos del Día de Muertos, pero es una tradición tétrica, dolorosa de lo que ocurrió en aquel momento. Y habría que pues retomar y ver que muchas de esas cosas de lo que sucedieron, pues hoy tenemos que reflexionar de qué era el Estado o qué fueron o cómo impactó en aquel momento pues todas estas crisis de ausencia de médicos, de ausencia de justicia, de pobreza, en fin. Yo diría, estamos muy enfocados en lo que es la crisis urbana, pero en los próximos días también nos tenemos que preocupar por lo que está ocurriendo en el campo. Se rompió la cadena de distribución. Hoy el pepino en campo está costando 50 centavos. Ni siquiera vale la pena cortarlo.
La cebolla también cayó el precio. No vale la pena ni siquiera cortarlo. Más, pagarías por cortar la cebolla. La cebolla se va a tener que podrir en la tierra. Yo ya había visto ese fenómeno en otras ocasiones cuando el gobierno mal planeaba la siembra y dictaba las superficies de siembra en los estados o en los ejidos. Ya no lo hace así, ya no se dicta qué va a sembrar cada uno, cada quien toma la decisión libremente de acuerdo a cómo funciona el mercado, pero hoy no hay forma de adivinarlo. Esta red de distribución se rompió, los mercados están cerrados, la gente necesita ese alimento, pero no hay forma de que les llegue. Y en esa consecuencia, el precio se cayó, se desplomó. Entonces, si no va a entrar por este mercado, el producto tiene que llegar a la sociedad a través de otros mecanismos. Hay que tener la inteligencia y hay que tener la mente abierta, primero, para tirar en algo coincido yo con el presidente de la República, estas redes, estas mafias que se apoderaron durante muchos años de la distribución de los productos, que al final de cuentas decíamos es una injusticia. La gente en el campo se chinga sembrando y no recibe ni la 10ª parte de lo que se gana en el mercado. ¿Cómo es posible que eso ocurra? Bueno, pues existe o es posible porque esta red de distribución es la gran ganadora de todo eso. Y el día de hoy, tronó. No están entrando los productos, no hay forma de distribuirlos. Y en consecuencia, aguas. Las crisis violentas o revoluciones en este país han venido del campo. Pero, Pedro, en Morelos tenemos una gran titular, ¿no? De Sedagro, entonces yo creo que eso está... Pobre. Hoy convoca a lo de los quesos, que compren queso. Pues sí, porque la producción de los quesos está parada, ¿eh? No hay quien compre los quesos artesanales. Ahí está. Y si en 15 días no se mueve ese producto, se va a echar a perder. Llevamos 56 minutos. ¿Les parece comentario final? Cerramos este primer ejercicio. Pedro, Jaime, ¿con qué cierras? Pues yo primero quiero agradecerles a ustedes dos por esta convocatoria y agradecer a toda la gente que se ha puesto en comunicación con nosotros. Yo quiero decirles que hay gente que amablemente está conectada en Chicago, otras personas que están en Canadá y obviamente aquí en Morelos y en algunos estados de la República, lo cual pues nos hace muy felices. Este es un ejercicio de libertad de expresión iba a decir sin mamadas, pero se va a oír muy mal. No lo digas. No es el lugar común, pues, esta de, es que defendemos. No, la chingada. Estamos hablando o tratando de poner un panorama sobre la mesa de lo que pensamos, de lo que vemos, de lo que sabemos, ¿no? Mucho de lo cual de pronto, pues, no se publica porque o hay cosas que son más prioritarias o hay agendas de nuestros medios, etcétera, etcétera. Pero, bueno, creo que más o menos refleja los puntos de vista que hemos dicho aquí, más o menos reflejan lo que publicamos cotidianamente, por lo menos en el espacio en el que, digamos, nosotros somos editores, ¿no? Que son los portales Central de Noticias, Sur Digital y Maciosare. Bueno, y para cerrar, pues yo simplemente concluiría estamos en un momento muy complicado, hay un enorme vacío de poder como nunca, pasamos de un todopoderoso Graco Ramírez que controlaba los negocios ilícitos del gobierno, pasamos a un vacío total. No hay, aquí cada quien tiene su parcela y a veces mandan unos y otras veces mandan otros, etcétera, etcétera. No hay piloto así, está como planeando, ¿no? El avión que se llama Morelos. Tercero, lo que viene es muy complicado. Y yo no esperaría absolutamente nada del gobierno. Están jugando a gobernar, realmente son un desgobierno en el sentido más amplio de la palabra, son un desgobierno, que lo que están haciendo es desestructurando, rompiendo las cadenas que decía Pedro, no las cadenas de la esclavitud, ojalá, rompiendo las cadenas de producción, las cadenas de valor, ¿no? Que es como lo peor que puedes hacer. Entonces me parece que la respuesta está en la gente, que lo que hay que hacer, por ahí veía yo publicada una nota que estaba como resurgiendo el tema del trueque no solo de
de productos, sino del troque de servicios. Y me parece que es para lo que nos tenemos que preparar. O sea, para ver cómo le hacemos para compartir lo que hacemos, compartir lo que producimos con otros y con otras, porque en realidad no creo ni que lleguen los microcréditos que está anunciando Andrés Manuel, tampoco creo que este gobierno va a decidir que los 10,000 millones de pesos que tiene año con año para ejercer de forma discrecional, no creo que se vayan a destinar para apoyar a las personas más vulnerables. Entonces, frente a eso, y si queremos que realmente el Estado repunte en los próximos meses, y si queremos ahorrarnos toda la violencia que puede generar el incremento de la pobreza, pues lo que tenemos que hacer es organizarnos nosotros, organizarnos nosotras y lanzar propuestas que, como dice Pedro, que en algún momento ayude a que el precio del pepino que está en los campos de nuestra tierra o la cebolla, etcétera, pues se consuma en el Estado y que dejemos de lado estos productos que llegan de otras partes, ¿no? Fíjate, importación. A lo mejor hoy sería más fácil juntar un kilo de pepino o un costal de pepino o una arpilla de cebolla e intercambiarla por un barril de petróleo, ¿no? En algún momento va a subir de precio. Pues gracias a toda la gente que nos está escuchando, viendo, y gracias a ustedes, compañeros. Aquí sigo para los comentarios finales. Gracias. Finalmente, yo únicamente agregaría efectivamente en esto. Se oye muy crudo, pero ya lo han dicho las autoridades internacionales, no va a haber regreso a la normalidad. Si estamos pensando que va a ser el mismo mundo que teníamos hasta hace casi un mes, no es así. Yo me imagino nuevas formas, yo creo que incluso se va a tener que modificar o repensar el sistema escolarizado en las escuelas. Hoy estamos viendo estas herramientas de comunicación y le estamos viendo que están operando fundamentalmente para transmitir educación a los niños, y eso me parece que llegó para quedarse, que va a ser una opción para todos aquellos niños que tienen algún problema respiratorio y que es muy complicado mandarlos a las escuelas. Va a ser una nueva forma de vivir, y eso lo tenemos que comprender. Y también va a ser una nueva forma de trabajar, una nueva forma de distribuir los productos que consumimos. Todo va a ser nuevo. Entonces, empecemos a pensar en cómo vamos a resolver el problema de ese nuevo mundo que se nos va a avecinar con las tecnologías y con las herramientas. Yo coincido mucho con Brito en este sentido. No esperemos mucho del gobierno, más bien pongámonos a pensar en la creatividad de los mexicanos y empezar a crear una expectativa de justicia para quienes van a llegar o para quienes vamos a llegar prácticamente a este reinicio de la vida comercial, pues en condiciones muy deplorables, porque van a tener por lo menos 2 meses sin trabajo. Y yo creo que lo van a hacer en las condiciones pues de muy baja pues condición de recursos económicos, y en función de eso pues empecemos a ver cómo pueden echar a andar sus comercios a través de las redes sociales, a través de su propia casa, reinventándose, en fin, todo eso tenemos que estar abiertos a apoyarlo, porque es importante que nuestros trabajadores, nuestra gente que está haciendo a marchar este estado día a día, podamos consumirle. ¿Cómo? Pues a través de las redes sociales. No veo otro mecanismo. Rentar en el centro de Cuernavaca va a ser imposible, y no creo que cambien su forma de pensar quienes rentan o quienes en algún momento dado generan los espacios para los negocios. Eso de antemano pues va a estar fuera de toda posibilidad, y también con las restricciones que va a imponer el gobierno precisamente para la operación de negocios donde se aglutinen las personas. Así que va a ser algo nuevo. Totalmente de acuerdo. Jaime, Pedro, pues yo sobre el tema nada más decir que me parece que estamos por entrar a lo que puede ser el clímax de la pandemia en México. Vamos a empezar a ver
Jaime lo decías, de un día para otro ya fueron 5 fallecimientos, hoy se reporta uno más, pero me parece que la tendencia va a ser, por supuesto, como en el mundo, no es nada nuevo, al alza el número de fallecimientos diarios, la saturación de los espacios hospitalarios, en este caso en Morelos. Veremos si esto ocurre, realmente si sirvió estos ejercicios de simulacro, así lo informó el gobierno del estado, de instalación de hospitales móviles, a ver si fue para eso, hoy lo comprobaremos. Me parece que este gobierno todavía no toca fondo. La pandemia va a provocar que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco todavía caiga mucho más. Yo no sé si va a haber gobierno cuando esto concluya, si Cuauhtémoc Blanco va a seguir al frente de esta administración, ¿no? Efectivamente, como dice Jaime, sale cuando se le cuestiona, si no, él se queda sin problemas en su casa, no sé si en residencia oficial, haciendo videoconferencias con el gobierno federal, que supongo participa en ellas porque así se lo piden, porque si por él fuera, me parece que ni eso haría. Entonces yo no sé si Pone vaya una foto. gobernador, totalmente, ¿no? Como Homero Simpson, un patito presionando un botón si por él fuera, y con eso, ¿no? Y cobrando como mandatario. Sí, me parece que los errores se van a multiplicar, va a haber más y vamos a ver más en crisis a este gobierno. Es lo que yo podría decir. Ojalá que no afecte demasiado las malas decisiones de una administración estatal como la de Cuauhtémoc Blanco a la población y que se queden en el ámbito político y en el costo político para ellos, pero que no trasciendan a la población. Va a ser muy difícil, pero esperaría que esto ocurriera. Y sobre el ejercicio de hoy, Jaime, Pedro, agradecerles a la gente que nos hizo el favor de estar al pendiente y a los comentarios, por supuesto, siempre lo decimos, la opinión más importante es la de ustedes. Estamos haciendo este ejercicio de experimentación. Me parece que salió bien, es una forma en la que pretendemos comunicar, como decía Jaime, nuestras opiniones, y me parece, Pedro, que con el tiempo ustedes aún salen a la calle a reportear, esto va a ser cada vez más complicado por lo que estamos viviendo, por la etapa en la que estamos entrando, así que pues a tomar nada más precauciones, y afortunadamente tenemos mecanismos o espacios como este, ¿no? Como el comercio, como el tema incluso de la salud, Jaime, atención psicológica a través de elementos tecnológicos, es una nueva forma y me parece que lo estamos resolviendo en términos generales de manera positiva. Gracias por su tiempo, pues gracias por reproducir esta transmisión, sus comentarios los esperamos, los estaremos atendiendo, leyendo, contestando, si gustan y les parece interesante, pues que lo compartan, ¿no? También atentos a la información de los portales maciosare.org, surdigital.com.mx y centraldenoticias.mx. Muchas gracias, ánimo, como dice un personaje morelense, ánimo, que no decaiga el ánimo, a cuidarnos mucho. Pedro, Jaime. Hasta pronto y gracias a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches, saludos.